Rewind. Bienvenidos. Amigos de Rewind, ¿cómo están? Qué gusto, ya acabando el año, acabando ya 2025, partner Edgar, ¿qué onda? ¿Qué Welcome, ¿cómo onda, estás? Mari? Se fue el año volando, se fue rapidísimo. Es Sí, padrísimo el tema que vamos a tener hoy porque pues vamos a hacer este recuento famoso ya, ¿no? De el recap de sí, la Rewind. verdad es que tantos capítulos, uno por semana, o sea, son, ¿qué? 54 semanas, 54 ¿Sí? capítulos. ¿Sí? Ajá. Entonces, ay, sí, es muchísimo, partner, o sea, es demasiado material y demasiadas experiencias, recuerdos y, híjole, conocimos personas lindísimas, las entrevistas fueron increíbles, los lugares que visitamos, tanto Sí, físicamente pero como nuestra imaginación. sí, Sí. muy padre, porque el hecho de irnos capítulo a capítulo va a ser recordar y revivir buenas experiencias. Digo, no tanto un resumen del programa, sino qué vivimos, qué pasamos. Va a estar bien, va a estar bien. Y para los que no nos oían todavía antes de medio año, por ejemplo, de este año, pues para que se den cuenta más o menos que estuvimos grabando y vayan y escuchen estos programas, que la verdad es que fueron muy buenos, muy buenos. Y pues vamos, partner, Vamos a empezamos. darle. Esto es como un menú a la carta. Entonces, de ahí el que se te antoje, ya vas y lo buscas. Ándale, exacto. Y pues bueno, empezamos. El primero fue con un gran amigo, un invitado. Bueno, la verdad es que súper buena onda y un capítulo muy interesante fue el periodismo de vino o del vino con Ángel, Ángel Ángelo, Rivas. sí, Ángel Rivas, que bueno, es un tipazo. Y fue muy interesante cómo, híjole, todo este mundo editorial que cada vez el impreso se acaba y lo digital crece, cómo atacar, ¿no? A este medio. Sí, literalmente fue un tema de nicho, pero muy interesante, porque sí nos dio una perspectiva de, así como está evolucionando el periodismo en general, el tema del vino también. Entonces, para todos los que se dedican a, o nos dedicamos, porque ahí lo platicamos, Rewind, Ujú, nos dedicamos al periodismo de vino, ¿no? ujú, Estamos en el área de la justo. comunicación Sí, sí. y muy padre. Un tema con muchos retos y oportunidades. Y sí, fue muy bueno. Gracias, Ángel, que nos acompañó, Ángel Rivas. Y bueno, el segundo programa, partner, qué cosa. Estuvo Sí, buenísimo. un Aparte, nos, personaje. como dicen, tuvimos risas, tuvimos temas, tuvimos gastronomía, tuvimos cultura. No, bueno, fue un capítulo excelente de arquitectura del vino con el señorón arquitecto Alejandro da Alejandro da Costa. Costa. Qué cosa, no, fue interesantísimo. Sí, porque realmente él, pues al ser una figura de la arquitectura en México, pues ustedes pues, se preguntarán de por qué lo relacionamos con el tema del vino, porque él dentro de, por su tipo de arquitectura, queda muy bien con el tema Ujú. vitivinícola y cómo utilizan los espacios para envolverse dentro del entorno natural, ¿no? Dentro de Claro, utilizar la tierra, las plantas, los árboles, todo para hacer arquitectura y eso está padrísimo. y aparte él ha hecho varias. Él ha He hecho hecho varias varias. bodegas, tanto de vino como de mezcal, en Oaxaca, en Valle de Guadalupe, ya también está asesorando algunas otras en Querétaro, creo que recuerdo, si mal no recuerdo, o en otros puntos, y trae varios proyectos, la verdad es que muy interesantes. Y sí, estuvo buenísima esa plática porque nos bajó a la tierra, que dijéramos, ¿no? El down to earth de este señor de, a ver, no nos vengamos con cosas. Así es esto, y esto es lo que se tiene que aprovechar y nada de que traernos materiales no, lo del lugar, ¿no? Entonces sí fue muy interesante, muy bueno. Aparte, Una pues clase de como, arquitectura para no arquitectos. Y eso está padre. exacto, eso me gustó, me gustó. Y luego, híjole, partner, el A que ver, nos voló enero la cabeza. empezamos con todo, ¿eh?
O sea, enero fue Sí, un batazo, literalmente, la sacamos del parque por, digo, los invitados que hemos mencionado y precisamente por el libro que había sacado y por la relevancia también de su testimonio, ¿no? Y fue David Seijas que sí. nos comentó sobre su libro de Confesiones de un Sommelier. Y ahí se tocó un tema que tiene que ser tratado, o sea, sí nos voló la cabeza, nos hizo un antes y un después del discurso, ¿no? Que tenemos que tener eh, sobre el vino. Sí. Y fue también súper programa. Fíjate que dos, tres personas, bueno, varias personas justo me dijeron eso. O sea, en especial una persona que ha estado con nosotros en diferentes programas, Juan Dávalos. Él me decía, no, no, es que yo le doy de tomar a mi hijo desde pequeño, que aprenda, no importa, digo, y siempre con supervisión, ¿ok? Pero después de escuchar este programa, me dice, ¿sabes qué, Mari? Me puso a pensar mucho, mucho en qué tan bueno o qué tan malo es ese de yo le doy de tomar a mi hijo desde pequeño con supervisión, cómo lo estoy metiendo a un mundo del alcohol desde temprana edad, por más que esté con él y por más que lo esté acompañando, hay tiempo para todo y hay momentos, como dijo David en este programa, y bueno, todo su testimonio, todo lo que nos contó, su lucha, la lucha de David Sí, Seijas en salir de esto y la verdad es que su valentía de regresar a la industria del vino, de seguir siendo sommelier y de producir vino. Sigue produciendo vino. Y obviamente no toma una gota de vino. Ya creó su marca de vino sin alcohol. Para todos aquellos que siguen peleados con el vino sin alcohol, qué gran opción para este tipo de personas que están luchando con una adicción. Y bueno, tienen que escucharlo, tienen que, con tiempo, sentados, tranquilos, escuchar todo lo que nos cuenta, ¿no? sí, quien es nuevo en Rewind, este es de los que tiene que poner en su lista de principales, ¿no? Sí, sí tienen que Sí. irse a escuchar. Y en general enero fue muy bueno porque terminamos el mes con las tendencias del 2025, unas tendencias que no variaron mucho de las que tuvimos hace poco con tendencias del 2026, pero pues No, no. sirve para hacer una comparación, ¿no? Si ya escuchó el del 2026, ¿qué Todavía onda? no sacamos ese partner. ¿O no? No, no. Es para ver Justo si ahorita están poniendo atención. todavía no sacamos ese. Sí, no, no, no. Para que estén vivos, vivos. No, ese viene Pero bueno, para enero. sí es Sí, cierto. no, 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 no hemos hablado Bueno, de ese. es que empezamos en enero con tendencias Sí. 2025 y en enero vamos a hablar de tendencias 2026. Buena Sí. oportunidad para hacer ahí esa comparativa, Es ¿no? que luego van a estar regresándose a ver a qué hora lo pusimos y no, No, no está lo hemos bien. puesto. Ustedes Sí. regrésense y Ustedes el que no regresense hayan a ver lo que hemos escuchado puesto. es buena oportunidad. Y febrero lo iniciamos con un temazo también que tiene que ser de cada año y Oh, es vino sí. y NFL. Sí, Para no, pa, fue un para gran pa. programa. En lo personal también fue un gran programa. Conocimos a Isa Rangel, que él está en mercadotecnia de la NFL en México. Isaac Entonces, Trail, ajá, ajá. Sí, ahí sí, sí. literalmente teníamos a un experto tanto en vinos, porque él también estudió, y en experto en NFL. Entonces fue un gran programa. Fue un gran programa. Ahí tocamos varios temas de nuestros equipos favoritos, jugadas y cómo está entrando a la NFL el vino. Ya hay varios, pues, bodegas, etiquetas que están entrando, sobre todo en Estados Unidos, en los estadios en Estados Unidos, y como publicidad y todo esto ya lo está manejando. Como bien dijimos en ese programa con Isa, es un gran nicho, es una gran ventana para los productores aquí en México. Todavía no lo han explotado y en todo este año yo no vi que lo explotaran todavía. Háganlo, háganlo. Es más, hasta como publicidad dentro de las mismas televisoras, ¿no? Que transmiten estos partidos y tantos anuncios que nos meten en un partido de la Exacto. NFL.
Pues ahí tienen un A espacio ver, súper y bueno. en 2026 regresa la NFL a México. Sí, Entonces es buena oportunidad. cierto, cierto, eso nos dijo justo en el programa, que regresa a la NFL. Oigan, pues si ya se fue a Escocia, ya estuvo en Escocia, ¿no? Y bueno, en Londres creo que también, estuvo en Londres, España, en Madrid. Brasil, en Madrid. Ajá. Y Sí, sí, regresa a sí. México Regresa a y México. nuestros Steelers, partner, a ver, Nuestros Steelers tienen que nuestros volver, Steelers, sí, aunque sí. se enoje la afición No era de los demás touchdown, no era equipos. touchdown. Ahí vamos, ahí vamos. Racha Ese positiva estuvo, como siempre. Ni ese estuvo modo. polémica, ese touchdown de los Ravens de la vez pasada. Pero bueno, nos vamos a, bueno, no, de hace varias semanas. Y entonces nos vamos a, híjole, otro gran personaje, otra gran, pues, personalidad del mundo del vino, Pedro Poncelis, hijo. Junior, sí, así es. Tuvimos la oportunidad de platicar con él. Él estuvo por acá en Aguascalientes y aceptó la invitación. Fue buenísima la plática, porque también, Ujú. así como su papá, pues él trae también un buen camino recorrido y trae mucho que compartir. Fue buena plática. Sí, la evolución del mundo del vino y cómo comunicar. También él nos habló mucho del cómo comunicar, a qué tendencia subirte o subirte a todas las tendencias, no quedarte atrás. Como él decía, yo quizá nunca compraré un vino natural de estos llenos de toda este storytelling, ¿no? De salud y demás, pero mi hija sí. Y viene todo este público atrás y todos estos nuevos consumidores y tenemos que subirnos a estas tendencias y eso lo decía mucho como evolución en qué se viene y cómo comunicar y pues qué atacar, ¿no? Sí, Entonces, las dificultades de vender el vino también, ¿no? De acomodarle. ujú, Dice, lo difícil no es hacerlo, sino venderlo. Entonces, dio ahí también varios consejillos. cobrarlo, eso, porque ya lo hiciste, ya lo acomodaste, lo llevaste a las tiendas, a los restaurantes, ahora cóbralo. También lo decía él, ¿no? Entonces, sí, está muy interesante para todo el público, pero como productores de vino, creo que este es un capítulo que sí no deben dejar de pasar, También lo porque tienen que ver, sí. sí, 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 sí. Y luego, al lado oscuro Tuvimos, de la así es, realidad. nos fuimos a un tema ya más histórico, y ahí platicamos nosotros de los robos del vino. Fue una buena antesala, porque de ahí nos agarramos un par de programas de grandes mujeres del vino, Ujú. ¿no? Entonces no sé si tengas algún comentario sobre los robos del vino, pero Pues los eh, robos es más que nada como anécdotas, ¿no? Como, a sí, ver, cómo pasaron estas cosas, en dónde pasaron, cómo es posible que estos restaurantes o estas tiendas hayan dejado o hayan, no sé, no lo dejaron, ¿no? Pero no estaban conscientes de que les podía pasar eso. Y pues bueno, es un tema que pueden agarrar como, pues para sus reuniones. Oigan, ¿saben qué pasó esto en este lugar? Ya tienen un tema de plática. sí, hay es mero entretenimiento, pero sí hay dos Ujú. que tres que son dignas de una película y o serie de Netflix, ¿eh? Entonces, Totalmente. para que lo puedan escuchar. Y ahí Sí. sí dimos paso a dos personalidades, a dos grandes mujeres del mundo del vino, muy reconocidas, ambas pues en su nicho, y Ujú. fue Paz Austin y Joana Vallejo. Sí, Fueron dos buenos programas. cada una con un capítulo y la verdad es que, como bien dices, dos mujeres que son pues un estandarte de liderazgo en lo que se está haciendo en México. Ay, perdón. Lo que se está haciendo en México como mujeres, como asociaciones, mujeres sin taninos, cómo ha estado progresando esto y se vienen sorpresas con mujeres sin taninos. La verdad es que se viene un congreso en marzo, por cierto, para que estén muy pendientes a principios de marzo. Y ya les diremos bien dónde, cómo, cuándo. Pero Paz, Joana, son dos de muchas mujeres que están
metiendo ahora sí que todas las ganas, todo el empeño a que se conozca más sobre el vino y sobre el vino mexicano y sobre lo que se está haciendo en todas estas bodegas como enólogas, comunicadoras, influencers, líderes de opinión, viticultoras, productoras, todo, 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 como mujeres, la fuerza, ¿no? Que esto representa. Así es, y a mediados de mes sucedió también algo muy representativo a nivel México, ¿no? En el país, porque Guanajuato, Querétaro, perdón, levantaba la mano por un proceso que habían llevado ya de tiempo atrás, o sea, ya llevaban Ujú. varios meses trabajando en eso hasta poder lograrlo, y fue la consolidación de la IGP, Indicación Querétaro. Geográfica. Exactamente, Querétaro, y platicamos con uno de los representantes que estuvo ahí muy metido en el proceso, que nos platicó muy bien de cómo funcionaba, y pues fue una también muy buena plática. Estuvimos ahí con Claro, Nacho de sí. Cote. Sí, sí, de bodegas de Cote, que son de estas bodegas que ya llevan muchos años en Querétaro produciendo, haciendo buen vino. Y cómo se dio todo, ¿no? Cómo se dio todo, su importancia, su relevancia, cómo influye en el consumidor, un estado como Querétaro que tiene tantas hectáreas de viñedo y pues vinícolas con tanta pues historia, bagaje, influencia, cómo sí conviene tener una IGP en un estado como Querétaro, ¿no? Que es grande en espacio, en tamaño, en productores, en consumidores. Entonces, sí, está muy interesante y pues para que también entienda el público y la gente que nos escucha qué es una IGP. Vayan a ese Sí, capítulo para que sí, entiendan muy, muy, muy bueno. qué es. Sí, la verdad es que estuvo muy interesante y pues se vienen cambios en varias en varias regiones, denominaciones, todavía ni hay, Casi, en varias casi, ¿no? regiones, casi, en varias regiones de México, yo creo que a partir de esto se vienen cambios. Entonces, pues Sí, eso va a estar ayudar pendientes. muchísimo. Y ese Y mes luego, partner, lo cerramos con uno de los capítulos más, más divertidos exitosos y divertidos de todo el año, mano. y exitosos, excitantes. Sí, Refiriéndonos a como dicen en inglés, exciting, ok, ok, o sea, no nos malentiendan. Pero sí, fue muy bueno porque nos fuimos desde el lado emocional hasta el lado fisiológico. sí, sí, sí. Hablamos de ¿De? todo lo que se tenía que hablar, el vino y el sexo. Y pues sí, también es de los temas que tiene que estar en tu lista, sí o sí. Por lo Sí, entretenido, como dices, nos abrimos, nos quitamos todo, nos literalmente. abrimos. Este, Ay, sí, pero vayan a también escucharlo porque aprendimos, aparte, sí, también se aprendió aparte, mucho. platicamos algunas anécdotas propias. Y ahí como Ay, que se Mari nos olvidó que López. estábamos en el micrófono, partner. Y bueno, y hablando de vino y sexo y las emociones y la persona como ser humano y fisiología, nos fuimos a otro capítulo que conectamos con la sociología en el vino. Y este fue con Benno Herzog, quien se ha dedicado a estudiar todo este tema. De hecho, él desde Alemania, bueno, él en España, pero alemán, todo este pues mundo de el ser humano, cómo conecta con la cultura del vino, con la industria del vino y cómo en un libro que él tiene, que lo platicamos en este capítulo, vienen muchísimas herramientas de cómo entender el comportamiento del ser humano frente al vino, ¿no? Sí, eso va a ayudar mucho tanto a productores, vendedores de vino, incluso como consumidor, a entender cómo funcionamos como sociedad y obviamente pues te puede ayudar si vendes vino, cómo venderlo de mejor manera, si eres productor de vino, cómo atender mejor a tus consumidores y así, o sea, se hace una cadena muy padre de conocimiento y de entender el vino desde esa perspectiva, ¿no? Claro, no, estuvo buenísimo. La verdad es que yo, cuando estaba leyendo parte del libro,
Sí, como que entendí muchas cosas de la comunicación del vino también y cómo llegarle a cierto público y entender qué ha ido pasando en mucho tiempo, ¿no? En muchos años atrás con todo este desarrollo y fue muy interesante. Vayan a escuchar este capítulo porque sí, estuvo bueno, estuvo bueno. Sí, estuvo Y luego bueno. se nos vinieron, seguimos con el hombre, con el ser humano y la historia del ser humano frente al vino con un tema, wow, dos, de hecho fueron dos capítulos Fueron con dos un tema capítulos, porque no escabroso. todo, no todo aquí es libertinaje. También, Ya también sé. abordamos el tema del vino desde una perspectiva muchísimo más interior. Nos fuimos al vino y la religión. Abordamos cómo distintas religiones, las más conocidas o las más grandes a nivel mundial, Ujú. eh, cómo ven o cuál es su perspectiva respecto al vino. Y fue muy interesante, aprendimos mucho de otras formas de pensamiento y creo que sí fue enriquecedor para todos hablar de este tema. Sí, nos adentramos en un tema difícil, escabroso, de hecho, creo yo, y lo tocamos, creo que de una manera muy responsable, muy respetable, respetando obviamente creencias, filosofías, prohibiciones a veces, y diferentes formas de pensar frente al alcohol como tal. No solo frente al vino, sino frente a todas estas bebidas que contienen alcohol. En ciertas religiones lo permiten, en ciertas no, cómo lo ven, cómo lo enfrentan, cómo sí lo toman o no lo toman, los mismos que practican estas religiones. Entonces, algo de historia y algo de quién es quién en esas religiones. Entonces, sí, sí estuvo interesante. Y aparte, ahí todavía nos acompañaba Dani, quien estuvo un tiempo en el seminario antes de decidir salirse y no convertirse en sacerdote como tal, pero estudió bastantes años, ahí, 2, 3 años, su teología y todo. Entonces, nos dio puntos de vista muy interesantes ya como teólogo, no teólogo, pero desde el punto de vista teológico, ¿no? Entonces, estuvo muy bueno. A mí me encantó. Sí, 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 muy, muy buenos programas. Y de ahí abril cerramos con dos programas también muy padres, pero ya enfocados, uno en el tema de la mercadotecnia, ¿no? De Ujú. entre viñas y mercados, de ahí se armó un panel, podría decirlo, porque fueron cuatro Sí, invitados. Fueron tres. cuatro, no, cuatro, ¿no? No, fue Franco Rosso, Juan Sotres y Rafael de Orellana. Ah, sí, más bien, Nosotros. sí, más bien éramos cuatro. Éramos, éramos muchos en la Éramos habitación. muchos en la habitación, ¿cierto? Sí, 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 así sí, es. sí. Y la verdad es que fue muy interesante porque, a ver, Franco Rosso del ISCAM trae toda la información, todos los datos, todas las estadísticas de qué se está haciendo en el vino, consumo, productores, rendimientos, impresionante. Pensando en todas estas tendencias que hemos platicado del mundo del vino, como en números nos lo dice, ¿no? O sea, los números no mienten. Ese fue uno. Y luego Juan Sotres, quien, bueno, tiene No, ya todo un Juas. bagaje en comunicación del vino, en tiendas virtuales del vino. También nos dio ahí una pues, plática espectacular de cómo estos mercados han estado cambiando. Y el señor Rafael de Orellana, como importador de vino tantísimos años, ¿tú crees que un importador de vino no se da Sí, cuenta cómo sí, está sí, el no. mercado? Trae colmillo, claro. Entonces, sí, mucho colmillo impositivo a ver, esto es así, señores, o sea, no nos hagamos bolas, esto se viene y esto se va, y fue, a mi gusto, muy interesante su perspectiva. Sí, y de ahí cerramos con Protos, una de las ¡Que marcas más fuimos! reconocidos a nivel... Sí, fuimos, ahorita platicamos de Ah, eso, no, sí, sí, me hice bolas ahorita, no, fuimos al restaurante. pero sí, porque abrió la puerta a que pudiéramos ser invitados por ellos a un gran Eso sí, evento, sí. porque platicamos con Arely Curiel, que Ujú. ella es la representante de Protos aquí en México, y fue una delicia, porque pudimos estar, bueno, hizo una colaboración con un restaurante,
en el cual pudimos ir al restaurante, grabar ahí y pues bueno, fue una gran experiencia para todos. Y aparte nos quedamos a comer y estuvo delicioso. Ah, Y ni la se diga. plática con, y la plática con Areli, y cómo de ahí, ya les platicaremos próximo, ya viene otro capítulo, que pudimos ir al Salón de Guía Peñín, ¿no? En México, gracias a Protos. Entonces sí, fue muy, pues muy padre, ¿no? Las conexiones que uno va haciendo en este mundo del vino. Está loquísimo, ¿no, partner? Cómo va Está haciendo loquísimo, sí. la Este, conexión de uno con otro. Y oye, conozco a fulanito, ¿por qué no lo entrevistas? Y ya tengo varios, dos, tres en el tintero que tenemos que contactar. René Rentería, se vienen capítulos con René Rentería que estamos por grabar, que gracias al capítulo de religiones nos busca René y ya terminamos platicando sobre esto. Y este capítulo fue interesante por eso, ¿no? También cómo fuimos dando con uno y con otro. Y sí, cómo luego, se abrieron las puertas, sí. sí, 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 sí. Y luego nos fuimos a un tema muy particular, que es la uva. ¿Qué Sí, onda con la uva? literalmente su genética, de dónde viene. También estuvo padrísimo porque parecieran temas muy técnicos que uno dice, ay, no, va a estar bien aburrido. Y ¿No? no, realmente está padrísimo, porque sí Sí. vimos mucha genealogía, ¿no? ¿Quién es papá Ujú. de quién? ¿Quién es hermano de quién? ¿Quién es hijo de quién? Y ahí fuimos entendiendo varias cosas que de otra manera tal vez yo no lo hubiera investigado, al menos, no sé No, no, yo tú. tampoco. No, Pero no, ya en menos. esta No, no. forma de verlo como familia estuvo muy padre. Entonces, entender No, un poquito qué es la uva, de dónde viene, cómo se formó, cómo se formaron tantas variedades. Está padre. ujú. Cómo fueron viajando por los países y creciendo en un país y en otro mejor unas que otras. ¿Por qué? ¿Qué onda con el suelo de esta uva, ¿no? O sea, cómo se adaptó aquí, cómo se adaptó allá. Pues entender esa frutita tan chiquita, todo lo que ha logrado, Sí. ¿no? Si lo vemos así. Entonces sí, estuvo muy padre ese programa, me encantó. Y luego nos vamos a otra mujer. Otra mujer, bueno, vienen dos mujeres en un capítulo detrás de otro. Seguimos con estas mujeres que siguen abriendo camino y siendo muy importantes. Bueno, también los programas con hombres han sido muy importantes, ¿eh? No crean que los hago menos, para nada. Todos. Y viene Diana Celaya. Diana Celaya, Diana Celaya Tentori, que está en el sector vinícola, pero también del lado educativo, con una maestría que abrieron en Tijuana, ¿no? Sí, de hecho, fue muy interesante ver cómo el tema de la profesionalización en el Ujú, sector vinícola pues está cobrando muchísima relevancia y está trayendo programas de alta calidad, o sea, literalmente con profesores directamente desde Francia, directamente de Estados Unidos, o sea, gente muy profesional en sus ramos, te lo están trayendo aquí. ¿No? ujú. Bueno, de manera virtual, pero lo están trayendo todo el conocimiento eh, y cómo era necesario que desde este lado pudiéramos tomarle la importancia a cursos como estos, ¿no? Sí, 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 claro, desde el CEBIT allá en Tijuana, que digo, es una institución muy importante, entonces se han encargado de, pues cada vez profesionalizar más al sector, que se eduque más, lo cual yo creo que es importantísimo. Acá en Aguascalientes, la Universidad UP también trae varios proyectos muy buenos, los cuales ya se van a terminar consolidando este año, de la mano de otro invitado que tenemos más adelante de Herbert. Y como yo sí creo que, a ver, o te preparas, o sea, no puedes, Sí. ya ahorita está súper competitivo todo el mundo, la industria en general del vino, hay demasiada competencia, demasiados retos, las tendencias que hemos platicado, o sea, tienes que ser el mejor para que el consumidor que cada vez analiza más, te escoja. ¿No? Entonces, este tema fue muy bueno, fue muy interesante con Diana. Y pues bueno, vayan a escuchar porque sí te deja pensando, ¿no? En qué estoy haciendo. Sí, y ahí, a partir de ahí empezamos con un especial
Fue una serie de 5 capítulos sobre los aliados del vino o los amigos Ay, qué del vino. rico. Y fue muy padre porque tuvimos oportunidad de invitar a varios que eran expertos así específicamente en ese amigo. Y fue el caso de aceite de oliva, quesos, agua, pan y charcutería. Y Ujú. ahí tuvimos pues grandes invitados, muy buenos amigos también, empezando por Mel Sommelier, que estuvo con nosotros en el tema de aceite de Sí, nos oliva. platicó. Ujú. Sí, fue muy padre, fue muy bueno porque ella ya está muy metida en todo este rollo de aceite de oliva, estudió un diplomado como catadora de aceite de oliva y ha dado varias catas de este tema. Tú está muy bien informada y muy preparada. Y luego, híjole, los quesos, partner. Se Los vinieron los quesos, qué quesos. delicia, mano. Y ahí tuvimos a Liz Salas, es un Ujú, cheesemonger, que, híjole, sí fue una cátedra de quesos. Si usted nada más conocía ujú. dos, No, hay un mundo aparte, totalmente propio de los quesos en todo el mundo, como son en Suiza, como son en Francia, como son en México, como son en Italia, o sea, es todo un universo en estilos, en formas, en sabores, en todo de los quesos. Y aquí nos platica Lee un poco de este tema. Y luego algo que a muchos hasta decían, ay, por Dios, ¿cómo? O sea, ¿cómo sí. vas a catar agua? El agua sabe igual en todos lados. No, Y señores, tómala que no. no. Este capítulo fue también de esos mind blowing, que dijimos, ok, el agua es diferente dependiendo de dónde viene, el manantial, el agua mineral no significa que sea espumosa, no significa que traiga burbuja de entrada, como siempre que llegamos a un restaurante decimos, ay, nos da un agua mineral y queremos un agua con espuma o con burbuja, y no. Vayan al capítulo para que escuchen más. Y fue con Mina Carlín, quien es Sí. una gran sommelier de vino, exageradamente preparada. De hecho, está por terminar uno de los niveles más altos del WST. Es impresionante la forma en la que se prepara, en la que ha estudiado y se metió a este tema del agua y lo investigó a fondo y se ha metido de lleno con ciertos productores pues no de agua, por productores embotelladores de agua, digámoslo Sí, así. Y cómo influye en una cata de vino el agua que tengas a un lado. sí, de ahí nos pasamos al tema del pan y la charcutería. En el tema de charcutería tuvimos también invitado y bueno, él es experto cortador, nos habló de maduraciones, nos habló de distintas regiones que también aplica. Ujú, Incluso tuvimos ahí con él una cata, estuvimos probando distintas carnes y ujú. también fue súper bueno, súper enriquecedor porque a veces los vemos en charolas, en banquetes, en cenas y pues agarras parejo, ¿no? Y ahí pudimos Sí. darle un poquito más de forma a cómo entender esto. Y bueno, esos dos programitas también. Sí, la verdad es que esos 5 programas estuvieron bien ricos. Sí. Nomás antojaban, ¿verdad? Ya lo que queríamos era ir y hacer una cata con nuestra tabla de vinos, de quesos, de charcutería, con nuestra agua, con nuestro pan, todo, aceite de oliva. Fue muy rico. Y la verdad es que, pues, siempre que uno piensa en vino, piensa también en esos acompañantes. Y luego, a ver, se viene, gracias a que, insisto, Protos nos invita a este capítulo, nos vamos a México, a Guiapeñén, al Salón de Guiapeñín, en donde vinieron varias bodegas de España, varias bodegas mexicanas, porque esta es un concurso y una guía, la Guía Peñín, en donde catalogan diferentes bodegas, diferentes vinos mediante un concurso. Entonces, fue muy interesante ver todas estas bodegas que ganaron o están dentro de la Guía Peñín en este salón y platicar con diferentes productores, tanto mexicanos como españoles. Así es, y ahí tuvimos la oportunidad de
tener una entrevista, yo creo que obligada, ¿no? A todos los que nos dedicamos a la comunicación del vino. Y fue con el presidente del Consejo Mexicano Vitivinícola. Estuvimos ahí con Salomón Avedrop y nos dio tiempo para poder platicar, pues, de cómo está el vino mexicano, cuáles son los temas a futuro o los planes a corto, a mediano, a largo. Y sí, fue buena charla, es un señor muy bonachón y creo que cae muy bien. Eh, ahí nos dimos la tarea de hacer la entrevista en lo que Ujú. estábamos paseando por este gran evento. Sí, sí, habló de qué está pasando en México, qué, qué se viene, qué retos hay, y pues bueno, está muy interesante, ¿no? Porque pues México como país productor de vino, en muchos lados ni siquiera se enteran que en México se produce vino, en otros países más lejanos, digámoslo así. Y esta es una forma también de que la gente se entere qué está pasando en México con el mundo del vino, lo cual es muy importante. Y luego nos vamos a viticultura, partner. Así es. De hecho, después de estos programas tuvimos una serie de capítulos muy técnicos, ¿no? Ya nos centramos mucho en la viticultura y por un lado en la cuestión científica y por otro lado en el tema de la tierra. Fueron dos Ujú. programas muy distintos, pero súper enriquecedores, súper profesionales ambos. Y de hecho, uno fue de los más escuchados según Pues el nuestro más, Grab de Spotify. Y fue el La más ciencia del escuchado. vino con José Enrique Herbert Estuvo Pucheta. buenísimo, buenísimo. ¡Wow! Todo el mundo le dice Herbert, aunque es José Enrique Herbert Pucheta. Todo el mundo es Herbert para aquí, Herbert para allá. Y la verdad es que aparte que es un tipazo, tipazo, es un cerebro, cerebro científico, más allá del mundo del vino, es un científico muy preparado y se ha metido a entender la genética de la uva, la genética de la vid, del viñedo, de los suelos, por medio de diferentes, ¿cómo le diríamos? Técnicas, como la resonancia magnética. No sé si se le llame técnica o cómo se le pueda llamar, estudios, eh, formas de experimentación, no sé cómo se le llame a esto de la resonancia magnética ya eh, científicamente, pero hasta escuchamos uvas por medio de la Sí, resonancia magnética, sí tienen que ir a ¿no? esos capítulos porque al final viene esa sorpresita de cómo se escuchan tres uvas distintas Ujú. Y cómo gritando. la... ¡Ah! ¡Ah! Aquí estoy, coséchame. No, no es cierto. Cómo por medio de la Organización Internacional del Vino, él ha estado desarrollando muchísimos proyectos para cada vez mejorar más toda la vinificación, toda la forma de hacer vino, y también junto con el Consejo Mexicano Vitivinícola, y es quien próximamente, junto con la UP, Universidad Panamericana, en Aguascalientes, traerá sorpresas. Vienen sorpresitas aquí en Aguascalientes sobre cursos que se estarán haciendo y otras cosas más. Al parecer, Sí, un laboratorio muy, muy, muy bien montado, ¿no? Entonces, a mí lo que me estén impresionó pendientes. mucho de él fue cómo te habla de ciencia, porque es un apasionado de la ciencia y te lo trata de explicar de una forma en que lo entienda a cualquier mortal como nosotros. Se lo Sí, reconozco mucho. Por- justo, justo. Ahora sí que con peras y manzanas. Exactamente, entonces no le tenga miedo a la ciencia del vino, escucha ese programa porque está muy bueno. Y de ahí nos vamos a la tierra, platicamos con un buen amigo, Alejandro Martínez, sobre viticultura sustentable y de cómo, lo enfocó mucho en la tierra de donde es, que es Aguascalientes, pero es una reflexión que aplica para cualquier tierra de cultivo. Entonces, también fue súper enriquecedor y ahorita él está en la bodega de Robert Mondavi, me parece. Ya, no, fue nada más Ah, por ¿ya no? cosecha, por vendimias, y ya regresó acá a Ah, qué Aguascalientes, tengo padre. entendido. Ajá. Pero cuidemos la tierra, o sea, y regresemos a las raíces, a lo que se hacía en tiempos
habló mucho, por ejemplo, en México, ahora sí que precolombinos o prehispánicos, ¿no? Cómo labraban la tierra, cómo mezclaban ciertos cultivos, cómo trabajaban todo esto, usar lo autóctono de donde tú eres, trayéndolo a México, empezar a usar el maguey como parte de fronteras no, de barreras naturales contra ciertas, el viento o lluvias, los diferentes, no sé, vegetación alrededor, muchas cosas de las que él nos menciona que son muy interesantes y que lo puedes aplicar a diferentes terroirs del mundo, ¿no? No tiene que ser solo México como tal. Él habló también un poquito de lo que vivió en España cuando estuvo estudiando allá y en diferentes partes como Estados Unidos. Entonces sí fue como un aterrizar en que si no cuidamos nuestra tierra, por más técnicas de vinificación que quieras o que sepas usar, si la uva no viene de una tierra sana, no va a funcionar bien. Y él tiene su libro, Exactamente. entonces a raíz de este libro fue que lo empezamos a analizar y contactar y tuvimos este programa. Sí, de ahí cerramos Julio con La moda y el vino, un programa también Estuvo muy buenísimo. bueno, muy bueno en tema de todo lo que hay alrededor, tanto lo bueno y como lo malo. Y dimos paso a una de las secciones o especiales que se están volviendo un pilar en Rewind. Y fue todo Sí, agosto-septiembre y fue México sin fronteras. En dos esta ocasión, en meses. este año, nos Ujú. enfocamos mucho en extranjeros que la están rompiendo en México. Y wow, Claro. todas las Y, pláticas fueron impresionantes por la calidad de invitados, que nos vamos desde el señor Magoni hasta gente que lleva poco acá, pero que está haciendo cosas nuevas e interesantes. sí, mira, nada más para mencionarlos rápido, porque cada uno tuvo su tinte diferente, ¿no? Lo que nos iba platicando, cómo llegaron a México, cómo se enamoraron de México, de su tierra, de su gente, de la gastronomía, de la cultura de nuestro país, que es hermoso, por cierto. Tienen que apreciar México, adorar México. Y bueno, fue Daniel Lumber, que es chileno, Camilo Magoni, italiano, Ronnie, quien viene de tierras, bueno, de los Austria. Países Bajos, Agostina, Argentina, Agostina Stegiano, luego viene Paolo Paoloni, también italiano, que es, bueno, grandes referentes, Mathieu Guerpignon, quien es francés como sommelier, todo lo que ha hecho, Cristina Pino, una gran enóloga española que está aquí en México, Luis Peciña es quien cierra esta temporada, también español y enólogo, y bueno, ellos fueron 8 de los muchos que están acá en México rompiéndola y aprendiendo también y sumando, ¿no? Sumando lo que ellos traían de su país natal con lo que pudieron encontrar acá en México y lograr hacer algo grandioso. Un gran especial, gran especial. Creo que sí, lo queremos mucho. Es muy bonita experiencia por Sí. las pláticas que tenemos. Y ahí empezamos el último trimestre del año y octubre fue Ujú, muy variado, fue contrastante porque por un lado teníamos las fechas del Día del Vino Mexicano, que tuvimos una gran plática, así como entrevistas con un especial de País Vasco. ujú, Y bueno, también platicamos sobre el café, ujú. una bebida que también es un mundo completamente aparte, ¿no? Pero es extenso, es vasto. Y bueno, Y tuvimos que ese tiene, tipo de y, entrevistas. Y tarde o temprano tiene relación con el vino, o sea, porque en una comida empiezas con vino y cierras con café y tienen ciertas similitudes al momento de catar, el amargor, los taninos, toda la acidez que puedes encontrar en un café, en la tierra de donde viene el grano, de donde viene la uva. Entonces fue una forma como de hilar una cosa con la otra, que también es un mundo enorme el del café y tiene su día, que es el 1 de octubre. Por eso también decidimos manejar este tema para darle su importancia. Y el 7 de octubre, como Día del Vino Mexicano, que ya lleva un par de añitos,
nos acompañó Ricardo Espíndola, sommelier. Sí, una gran figura de la somelería en México. Y Ajá. fue buena plática también ahí con él, sus perspectivas, porque él también está muy metido en el tema de educación, pues él es Ujú. escuela de muchos sommeliers en México, y aparte pues su perspectiva sobre el vino mexicano, y fue buen capítulo. Buen capítulo y les tengo una sorpresa. Se vienen cosas interesantes con la escuela de sommeliers de Ricardo Espíndola en Aguascalientes. Estén pendientes porque ¡ah, sí! Se viene algo muy chido en Aguascalientes con esta escuela de sommeliers y masterclass bueno, catas y todo con la escuela de sommeliers de México que maneja Ricardo Espíndola. Entonces, estén Wow. presentes, estén pendientes. Excelente, porque ahí ya fuimos incluso a un evento, porque nos contactaron muy amablemente, súper bonita la relación que tuvimos con ellos, desde el País Vasco, nos invitaron a un Ujú, evento que iban a tener en México para poder promover iba a decir sus vinos, pero no solo eso, o sea, sus productos gastronómicos, incluyendo sus vinos, los chacolís, o sea, grandes vinos tintos, ujú. trajeron de todo, sidras, por ejemplo. Entonces, Uy. quisimos hacer un programa especial sobre País Vasco, dando contexto, dando historia, dando bases, para de ahí pasar a la entrevista con Amaya, que es como una representante, ¿no? Como de desarrollo económico, Ujú. pero de País Vasco. Sí, Y fue Amaya, una plática muy bonita. muy bonita, Amaya Barredo, quien nos contó pues todo lo que están logrando, lo que están haciendo, sus próximos retos, los proyectos, un poquito de qué se hace en País Vasco. Probamos la sidra, escanciamos en este evento, pudimos hacer el famoso escanciado de servir la sidra en un vaso y fue pues acercarnos a una región específica y entender un poquito, ¿no? Su cultura y su amor por la viña. Y eso fue muy lindo, creo yo. Deja Muy, mucho. muy, muy bonito. Octubre cerramos con Viñedos Urbanos, un gran Estuvo buenísimo. capítulo, sí, que se antoja tener vides en la azotea. Ese escúchalo porque sí, sí está muy Sí, bueno. Y sí, está noviembre, genial. noviembre lo iniciamos también con un gran invitado de mucha relevancia en Ujú, México, Carlos Borboa, que él es ujú. director del concurso mundial de Bruselas en la edición México Selection. Y se abrió Carlos, vimos una perspectiva de él que tal vez no conocíamos, pero estuvo bien ese programa. Y la verdad es que es súper interesante porque más allá de que nos platicara del concurso como tal, porque sí fue muy bueno, también nos platicó su perspectiva sobre el vino mexicano. Volvemos un poquito al vino mexicano, lo que él ve, porque en estos concursos, obviamente, muchas bodegas mexicanas han participado y han ganado, ¿no? Entonces, ¿cómo ha visto él este desarrollo de las bodegas frente a estos concursos y cómo han ido logrando subir la calidad de lo que hacen con tal de poder llegar a estos niveles de premios, ¿no? De medallas. Y eso fue muy interesante como, pues, híjole, su visión es como muy específica, pero al mismo tiempo que como productores sí hay que escuchar para ver por dónde voy para buscar una medalla como estas, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, También tuvimos en noviembre, híjole, dos temas Uy, que sí. abren la puerta a un tercero, un cuarto, un quinto, o sea, Sí, podríamos ya los seguir y tenemos. seguir, pero que en realidad nos emocionaron mucho porque fue el vino y el poder a lo largo de la Dos. historia. Como esta bebida no solamente es un alimento para consumir, sino también representaba mucho, hablando de poder, hablando de dominio, hablando de las grandes jerarquías. Sí, sí, sí fue muy padre, ¿eh? Y hablamos de No, hombre. todo, todos los Es que fueron, tiempos, de todos los países, continentes. fueron dos capítulos muy interesantes. El primero fue como más internacional
Y en el segundo sí nos vinimos a qué ha pasado en México, sobre todo, eh, pues en los siglos hasta antes del siglo XX, ¿no, partner? Más o menos. Guerras, independencias, invasiones, pleitos entre reinos, eh, conquistas, o sea, como siempre el hombre en el poder tiene vinos favoritos o cómo ciertos vinos han influido en ciertas decisiones, cómo el vino simplemente es un statement. Lo han usado para hacer un statement y a ver, esto es así y es asá y el vino está ahí dentro. Entonces, Completamente, sí. todavía tenemos dos, bueno, por lo pronto tenemos otros dos capítulos más en el tintero que van con estos temas, que está buenísimo porque híjole, mientras más investigamos, más damos con temas y temas de estos y nos encanta aparte, nos encanta porque pues o sea, que se dé cuenta la gente que el vino no es solo, pues sírvelo en una copa y tómatelo. No, o sea, el vino es extensísimo todo lo que puede haber alrededor de él, ¿no? Y estos capítulos por eso me encantan. Sí, 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 buenísimos también. En noviembre cerramos con un capítulo, fue una entrevista con dos grandes personas. Ujú. Hablamos de ecolujo, de estas dos palabritas que parecieran no ir siempre de la mano, Iván. pero fue bajo una perspectiva muy interesante de una propuesta que tiene una pareja en España que se llama Ribosa Wines, y ahí platicamos un poquito de, pues están en Ibiza, imagínense si no conocerán de No más. lujo, Ajá, y una nada más. propuesta de vino ecológico. Bueno, no es ecológico solamente, sino más bien manejan la información del lujo bajo una perspectiva ecológica. Eso está padre. Partner, te pasa lo mismo que a mí, es Robisa. ¿Y Robisa qué Wine. dije? Ribosa. Robisa, Es que a mí me ribosa, pasó igual. Cada vez que me ponía a buscar, le ponía Ribosa. Y es re- Robisa. ribosa, robosa, robot, bla, bla, Ribosa bla, Wine. bla, bla, bla. Y es Robisa. Robisa. Robisa, Ajá, robisa, porque es robisa. Romero, ella es Carmen Romero y es Robisa Wine. Entonces, sí. Perdón, No, perdónenos, Carmen, perdónenos, Gerard. Pero sí, mi bueno, para que se acuerden dislexia. bien. Robisa, acuérdense, Romero, Robisa. Pero sí, fue un tema interesante porque, a ver, Ibiza en España es signo de lujo, de artistas, de famosos, de yates y cómo ellos han llegado a este mercado. Y está muy interesante con otra compañía que también tienen ellos, pero sobre todo con estos vinos Robisa Wines, que son tres etiquetas los que manejan, ¿no? Entonces, y con todo y todo, han entrado al vino, al lujo, al ecolujo muy fuerte. Y fue un buen análisis. Y, híjole, el próximo, el que viene después, el capítulo que viene después, que es la primera parte, porque empezando el año viene la segunda parte. Viñedos insólitos. ¿Quién iba a pensar? Ahora sí que como la canción, ¿quién iba a ¿Quién iba a pensar pensar? que, hasta ahí llego con la canción, que en India, Sí, no, entonces, hay cosas que no, que se salen mucho de nuestra idea, de nuestro contexto, de lo que aprendimos, dónde se hacía el vino. Pues ujú, ahorita, tanto por diversos factores, se está yendo hacia otras latitudes que no pensaríamos. Y eso también lo hace interesante porque son nuevas propuestas, independientemente si les falta mucho por trabajar o si ya llevan tiempo. Wow, son propuestas que al menos se antojan probar, ¿no? Entonces ujú. es una buena propuesta, un buen programa. Así empezamos diciembre con ese tipo de capítulos. De ahí hablamos de las Michelin Grapes, que Ah, esta sí, nueva se puerta, viene. ¿no? Ujú. Que abrió esta gran corporación de Michelin, hablando de sus, en vez de estrellas, pues ahora ya son uvas, ¿no? Uvas Michelin. Ya.
y de cómo en 2026 pues va a ser también una fuerte tendencia. Así es como hablamos también de las tendencias, películas navideñas y vino, y Ay, sí, qué cerramos con, bonito. y cerramos con Ay, este capítulo. sí, oigan, el de las películas, qué bonito. Para que se acurruquen y vean películas con una botellita de vino. Y ahí les recomendamos con qué vino tomárselas. Con qué uva, más que nada. Con qué tipo de vino, con qué uva. eh, y la verdad es que varias buenas, varias películas muy buenas. Unas que se desarrollan en viñedos, otras que no se desarrollan en viñedos, pero que tarde o temprano son de Navidad y que traen luego ahí mucho el mensaje, ¿no? Y el romanticismo y todo esto, y sobre todo muchas de niños muy lindas, entonces, pero que nos encantan a los papás. Sí, Pues hay de fue todo. muy bonito. Y Y bueno, cerramos con este recap. con este capítulo. Y como siempre, como cada año, este capítulo se presta mucho para agradecerles a todos los que nos han escuchado durante el año, a todos los que se han ido incorporando, ¿no? En algún momento, en algún capítulo que digan, uy, ese fue el primer capítulo que escuché, no importa que haya sido en julio, agosto, octubre, son bienvenidos todos a esta comunidad de Rewind. Claro. Buscamos siempre sacar temas que sean de interés, que sean buenas propuestas, personas que tengan algo que compartir y que algo que aportar al mundo del vino. Eso es lo que vamos a seguir haciendo para el 2026. Aquí nos vamos a ver, Mari. Tú y yo vamos a Sí, seguir claro. investigando, vamos a seguir dando propuestas y vamos a seguir escuchando. Esa es otra, digo, esto es un podcast, se trata de hablar, pero así Ujú, como podcast con Mari y yo vamos a estar muy, muy al pendiente, escuchándolos, pero ahora ustedes, ¿qué se les antoja? ¿Qué temas les gustaría que tratáramos, que abordáramos? ¿Qué les gusta, qué no les gusta? Este es un ujú, micrófono abierto. Con... sí. Sí, sí, sí. Y se vienen cambios en Rewind. Cambios, digamos que nuevas cosas. Eso me refiero con cambios. Sí, cambios, nos Eh, vamos a poner algo de Botox. Sí, No, sí, la arruga. No, no, la no, no, verdad es que cambios sí, buenos. queremos entrar por ejemplo, esperamos ya volver a subir los videos en YouTube, que tuvimos que parar por un problema técnico, pero volveremos a subir los videos en YouTube, estaremos en TikTok, seguimos en Instagram para que nos sigan dando like y follow. Y bueno, más cosas. Invítenos, por favor, queremos ir a viñedos, queremos ir a diferentes regiones, eventos, todo esto. Queremos dar más cobertura a lo que se hace en diferentes lugares de México, que viene gente de fuera. México es un mercado muy interesante para los productores que vienen de fuera. Y bueno, con todo gusto podemos ir y hacer algo juntos, ¿no? Trabajar en conjunto con estos temas. Y como bien dice Edgar, platíquenos qué les gustaría que platicáramos. Ya tenemos nosotros varias ideas y varios temas, pero claro que podemos incluir lo que nos propongan y hacer entrevistas. Como decíamos, mándenos datos de gente que podemos entrevistar también. Pues feliz año a todos, feliz año, Mari. Feliz Que lo año, pases Edgar. Muchas excelente. gracias. Ha sido un gran año como siempre y Muchas gracias. nos encanta la idea de estar aquí. Ay, en el mío no salen estrellitas. ¿Qué ¿Ves? pues? Yo no tengo eso de las reacciones. Pero sí, a ver, aquí está. No. Chin, no, espérense, porque tengo que ponerme a arreglar aquí mi Zoom. Ya ves, ay, no me sale el corazón como Peña Nieto. No, gracias a todos, gracias por escucharnos, por seguirnos, por sus comentarios, que tengan un año espectacular, sobre todo con mucha salud, por favor, con mucha salud, muchos proyectos, mucha chamba, muchas alegrías, y que si se les viene algo que no sea tan lindo, que pase pronto, ¿no? Y pues gracias, Edgar, por este año, que la verdad es que fue maratónico y espectacular, la verdad. Muchas gracias. Disfruto siempre hacer este programa contigo, partner. Yo Mucho. también, Mari. Gracias, gracias. Un abrazo enorme y feliz 2026. Chau, chau. Feliz 2026. 2020, 2026. 2020, Muchas gracias a 2026. todos. Y pues
Síganos, denos estrellitas, Mari Lópezom. Edgar Fotosom. Y esto es Rewind. Bye bye. Chao, chao. Rewind.